Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestra. Sí, profe, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Dame un minuto para poder compartir mi pantalla, ¿sí? Perdón, compañeros. Esto de la tecnología a mí no se me da. Por más que lo intento, esto está muy complicado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la obligación tributaria. Ya vimos lo que eran las contribuciones, ya vimos cómo se clasifican y vimos uno que otro impuesto federal. Más adelante, si nos da tiempo, hablaríamos de otros impuestos. Tenemos que con la obligación tributaria acá va a estar involucrado lo que es el crédito fiscal y también lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, lo que conocemos como el PAE. Estos conceptos van a ser muy importantes porque a través del procedimiento administrativo de ejecución tenemos que el Estado nos va a cobrar lo que son los créditos fiscales. Hemos hablado de los créditos fiscales en forma general, ¿no? Decíamos que un crédito fiscal se va a formar, por ejemplo, cuando nos imponen una multa, ¿no? La multa no las impone una autoridad. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de un asunto ¿qué será? De un requerimiento que nos hace una autoridad, ¿no? En un juicio civil, a lo mejor nos requiere que presentemos alguna documentación y nos da un término de 3 días. En ese término de 3 días, si nosotros no presentamos el requerimiento, la documentación que se nos solicitó, entonces, bueno, para esto, cuando nos hacen el requerimiento de que presentemos la documentación, se nos hace el apercibimiento de que si no presentamos esta documentación, nos vamos a hacer acreedores a una multa. Pasan los 3 días, nosotros no presentamos la documentación, se hace efectivo el apercibimiento, ¿no? Y se nos impone una multa. Bueno, ya nos impone la multa a la autoridad, pero la autoridad no las va a cobrar. ¿Cómo no las va a cobrar? Pues a través de, si estamos hablando que es una multa federal, pues será a través de la Secretaría de Hacienda. Si estamos hablando que es una multa local, pues sería a través de la Secretaría de Finanzas. Pero una vez que ya lo mandan a estas oficinas, se va a convertir esta multa en un crédito fiscal. Y para cobrarnos esta multa, acá ya entra lo que es el PAE, lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Ya va a ir este abogado tributario a cobrarnos la multa, ya es un crédito, ya nos van a cobrar recargos, ya nos van a cobrar también bueno, ya nos van a cobrar recargos y también todos los gastos que se genere este procedimiento, ¿sí? Bueno, entonces de ahí vamos a empezar hablando de qué es una obligación tributaria.
para que de ahí vamos a llegar hasta este punto, ¿no? De cómo se lleva a cabo este procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Y de igual forma, cuál va a ser la manera en que nosotros nos podamos defender de este procedimiento administrativo de ejecución, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar de la obligación tributaria. Para que nosotros podamos hablar de la obligación tributaria, primero tenemos que entender qué es la relación jurídica tributaria. Vamos a tener que esta relación jurídica tributaria la van a constituir un conjunto de obligaciones que van a existir tanto por el sujeto activo, que es el Estado, como por el sujeto pasivo, que va a ser el contribuyente. Esta relación va a surgir cuando se dan los supuestos que están previstos en la ley, en la cual se definen determinadas obligaciones tanto para uno como para el otro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos entregando lo que son facturas, pues tenemos una obligación tenemos una obligación tributaria. ¿Cuál va a ser? Pues la de realizar nuestras declaraciones mensuales y anuales, ¿no? ¿Sí? Bueno, de ahí entonces ya vendría, ya está determinado en la ley en qué momento nosotros vamos a tener ya una relación jurídico-tributaria y una obligación, ¿no? Tenemos entonces que la obligación tributaria, si nosotros nos remitimos a lo que hemos estado comentando, por ejemplo, en el artículo 31 constitucional, tenemos que nosotros como mexicanos tenemos la obligación de realizar aportaciones al Estado para que el Estado pueda desempeñar sus funciones, ¿no? Ahí entonces tenemos ya una obligación tributaria que está establecida en nuestra Constitución, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la relación jurídico-tributaria surge desde el momento en el que el sujeto pasivo, realiza alguna actividad económica, por la cual por la cual se va a tener que registrar ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es decir, vamos a tener que registrar nuestro registro federal de contribuyente, ¿no? Cumpliendo con esta obligación, entonces el Estado debe de cumplir con la obligación de facilitarnos este registro, ¿no? Y que este registro que nosotros vamos a realizar se lleve a cabo de una manera correcta y actualizada, ¿no? Entonces tenemos que aquí va a surgir entonces una serie de obligaciones entre las dos partes, estas obligaciones pues se tienen que cumplir dentro de los parámetros que están establecidos en la ley, ¿no? Entonces tenemos que, ahí es cuando se establece lo que es la relación jurídica tributaria. Diversos estudiosos del derecho fiscal nos dicen que la obligación tributaria consiste en un deber, en el deber que se tiene de entregar una cantidad de dinero al Estado al haberse causado un tributo. Tenemos que aquí en México dicha obligación, como le hemos estado comentando, se encuentra establecida en nuestra Constitución federal, en su artículo 31, fracción cuarta. Si ustedes recuerdan, cuando vimos esta, nos decía que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, ya sea de la federación como de los estados, de la Ciudad de México o del municipio en el que se resida, ¿no? Y esta forma en la que nosotros vamos a contribuir es de una manera proporcional, equitativa y que dispongan las leyes. De ahí entonces tenemos que la obligación tributaria es solo una parte de las obligaciones que nosotros tenemos como mexicanos en materia fiscal. Ya que independientemente de esto vamos a encontrar otras obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, o incluso en algunas ocasiones igual van a ser obligaciones de tolerancia, ¿no? Un ejemplo de estas obligaciones vamos a encontrar a las siguientes.
Tenemos, por ejemplo, la obligación de hacer, pues tenemos la de inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Una vez inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, bueno, tenemos la obligación de presentar declaraciones, ¿no? Dependiendo y bajo qué régimen nos hayamos inscritos, ¿no? Y de igual tenemos obligaciones de no hacer, las cuales sería, por ejemplo, el no introducir mercancía ilegalmente al país, el no adquirir mercancía ilegal, bueno, esas serían unas obligaciones de no hacer, ¿no? También tenemos, decíamos que también vamos a tener obligaciones de tolerar. Estas serían lo que son las visitas domiciliarias, lo que son la verificación de los datos aportados al Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Estas serían entonces de tolerar, ¿no? De acá entonces vamos a distinguir una obligación de otra dependiendo el objeto, ¿no? Decíamos que dentro de las obligaciones de hacer, tenemos esta, ¿no? La de inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Si ustedes recuerdan, antes, dependiendo de lo que te ibas a dedicar, bueno, era si estabas inscrito o no estabas inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Ya con las últimas reformas que han habido, ya esa obligación, una vez que tú vas a solicitar un empleo, pues el requisito que te piden es el que tengas el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Antes, bueno, que ya tengas el Registro Federal de Contribuyentes con lo que es la homoclave, ¿no? Si ustedes recuerdan, anteriormente no te solicitaban este requisito, ¿no? Este requisito no te lo solicitaban, pero ahora ya, bueno, ahora ya en los últimos años, pues ya es un requisito, ¿no? Tú vas a ingresar a trabajar y aunque te van a pagar por asimilados, por asalariados, igual ahí ya te piden forzosamente que tú entregues el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Bueno, bueno, igual también de acuerdo a todo lo que ahorita está pasando, ¿no? En el país, ¿no? De que ahora está un poco, bueno, no un poco, ya está más controlado todas estas situaciones fiscales, ¿no? Ya estamos por todas partes vigilados, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, por lo que hace a la obligación tributaria, tenemos que entonces, esto implica que tenemos la obligación de contribuir a los gastos públicos. Si nosotros contribuimos a los gastos públicos, tenemos que entonces el Estado también va a tener una obligación, ¿no? Su obligación va a ser su obligación, bueno, su obligación sería el derecho de percibir estas contribuciones, las cuales, estas contribuciones van a ser de igual forma impuestas por el propio Estado, por la potestad tributaria de la que está revestido, ¿sí? Si ustedes recuerdan en qué artículo comentábamos en clases pasadas que tenía facultades el Estado para imponer lo que son las contribuciones. ¿Recuerdan ustedes en qué artículo se encuentra esta facultad del Estado para imponer las contribuciones? Profe, ¿Cuándo usted? ya lo comentaba que el artículo 31 se refiere al artículo 31, fracción 4. ¿De la Constitución, compañero? Sí, a ver qué nos dice. Correcto. ¿Qué nos dice el artículo 81? ¿Lo tendrás a la mano? No lo tengo a la mano. A ver, vamos a checarlo. ¿Alguien más que se acuerde de otro artículo? Bueno, ¿alguien más, compañeros? Vamos a ver. El artículo 81 nos dijo el compañero, ¿verdad? Profe, no, corrijo. Artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ok, pero esa es la obligación que tenemos todos los mexicanos para contribuir a los gastos del Estado, ¿no? Pero ¿en qué artículo se encuentra
Sí, usted está correcto en eso, ¿no? Ahí está nuestra obligación como mexicanos, ¿no? De contribuir al gasto público. Pero ¿en qué artículo se encuentra la facultad del Estado de poder imponer las contribuciones que él considere necesarias para que para que el Estado pueda desarrollar su función? Sí. ¿Cuál será? ¿Alguien recuerda, compañeros? ¿Cómo se crea el presupuesto de egresos? No, no nos acordamos, compañero. Nico, tú has de saber. Nico, ¿no recuerdas? Ok. ¿Alguien tiene a la mano su constitución, compañeros? Abraham, ¿no lo tendrás a la mano tu constitución? Carlos, Elia. ¿No? Ok. Vamos a tener lo siguiente entonces. A ver, si nosotros nos vamos a cómo está dividido los poderes en México, ¿cuántos poderes contamos, compañeros? ¿No? Con tres Sí, poderes, profe, 3 poderes. el legislativo y el judicial. Ok. ¿Quién es el que crea las leyes? El legislativo. 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 Entonces, ¿quién va a tener la facultad para poder crear o imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto? ¿Quién tendrá la facultad? El poder legislativo. El poder legislativo, que está conformado por el Congreso, ¿no? Entonces tenemos que en términos del artículo 73, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se nos dice que el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. De ahí entonces tenemos que el Estado tiene la potestad para, para imponer las contribuciones de las cuales para imponer las contribuciones que van a cubrir los sujetos pasivos, ¿no? Es decir, los contribuyentes, es decir, los mexicanos, ¿no? Entonces tenemos que, por lo que hace a la obligación tributaria, tenemos que acá van a intervenir los 3 poderes, ¿sí? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Vamos a ver por qué situación van a estar involucrados los 3 poderes. Bueno, tenemos por lo que hace a la potestad que tiene el Estado para imponer las contribuciones, decíamos que acá van a estar involucrados los 3 poderes. En primer lugar, va a estar involucrado el poder legislativo. El poder legislativo, pues, en observancia del principio de legalidad, toda vez que tenemos que el poder legislativo es aquel que va a expedir las leyes. Estas leyes las va a expedir, por lo que hace en materia fiscal, ahí es donde se van a establecer lo que son los tributos y deben de contener los elementos esenciales de los mismos, es decir, cuál va a ser el porcentaje que se va a aplicar en estos impuestos, cuáles van a ser cuál va a ser la finalidad, en dónde se va a utilizar estas cantidades que se recauden por concepto de estos tributos, ¿no? En segundo lugar tenemos en segundo lugar vamos a tener que la potestad tributaria se va a ejercer a través del Poder Ejecutivo. ¿Por qué a través del Poder Ejecutivo? Porque tenemos que él debe de aplicar la ley tributaria y proveer en la esfera administrativa lo necesario para su cumplimiento.
y en ocasiones también va a estar facultado en términos de la ley para dirimir las controversias que se presenten entre la administración y el gobernado. Estas controversias que van a surgir con motivo de la aplicación de la ley impositiva, ¿sí? De la ley impositiva, ¿no? Acá tenemos entonces en el poder, si nosotros decimos que esta potestad tributaria se ejerce a través del Poder Ejecutivo, estamos acá haciendo referencia a lo que es la Secretaría de Hacienda. Si nosotros recordamos, es una Secretaría de Estado, ¿no? Hacer una Secretaría de Estado depende directamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, entonces a eso nos hace referencia. Ya hablamos entonces que ya vimos que interviene el Poder Legislativo, interviene el Poder Ejecutivo, y ahora vamos a ver por qué interviene el Poder Judicial. Tenemos que la potestad se va a ejercer a través del Poder Judicial, toda vez que él es el encargado de dirimir las controversias entre la administración y el gobernado, o bien entre el Poder Legislativo y el gobernado sobre la legalidad o constitucionalidad de la actuación de los poderes que habíamos mencionado, ¿no? Del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, acá podríamos decir, ¿no? Bueno, habíamos comentado del ejemplo, ¿no? De la multa que nos impuso una autoridad civil, ¿no? Un juez de lo civil nos impuso una multa. Tenemos entonces que aquí esta multa igual no las va a hacer, bueno, esta multa que ya se convirtió en un crédito fiscal, el crédito fiscal nos los va a cobrar lo que es Hacienda, ¿no? Decíamos que a través del procedimiento administrativo de ejecución nos los va a cobrar, pero a lo mejor sabes que nosotros acá vamos a alegar que este crédito fiscal no cumple con los requisitos que marca la ley, ¿no? A lo mejor porque no está debidamente fundado y motivado, ¿no? O de igual podríamos alegar que nunca se nos hizo de nuestro conocimiento, ¿no? A lo mejor que nunca se nos hizo del conocimiento, nosotros no sabíamos de dónde, no sabemos de dónde se deriva este crédito fiscal, ¿no? Al no saber de dónde viene este crédito fiscal, pues nosotros podríamos presentar lo que es un juicio contencioso administrativo, ¿no? Para que se declare la nulidad de este crédito fiscal, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener que acudir en esta circunstancia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Para que se eche abajo este crédito fiscal, ¿no? Entonces ahí ya estamos haciendo uso o ya está interviniendo acá lo que es el Poder Judicial, ¿no? Entonces tenemos que aquí, por lo que hace a esta potestad tributaria, vamos a tener que van a intervenir los tres órganos, ¿no? Lo que es el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ¿no? De aquí, de igual podemos nosotros establecer entonces que la potestad tributaria del Estado va a comprender tres funciones, lo que es la normativa, lo que es la administrativa y lo que es la jurisdiccional. Para esto, el Estado tiene las facultades de legislación, de reglamentación, de aplicación, de jurisdicción y de ejecución que van a ejercer los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Según la competencia que le da la propia Constitución, ¿sí? Bueno, acá de igual podemos volver a comentar, ¿no? Por lo que decíamos que tiene tres funciones, ¿no? La normativa, decimos que la normativa porque es el poder legislativo el que crea las normas, ¿no? La administrativa porque tenemos que va a ser la Secretaría de Hacienda la que va a cobrarnos o nos va a hacer efectiva, nos va a presionar para que nosotros cumplamos con nuestra obligación tributaria, ¿no? Y tenemos que la jurisdiccional, pues ahí va a ser cuando nosotros no estamos de acuerdo con algún impuesto o con algún impuesto, con alguna obligación tributaria, entonces en ese momento nosotros vamos a acudir a lo que es el órgano judicial para que se analice la legalidad de esta obligación, ¿no?
De aquí, bueno, para poder concluir, vamos a decir entonces que la interacción que va a tener el sujeto pasivo, que es el contribuyente, con el cumplimiento de su obligación tributaria y el Estado, como sujeto activo en el ejercicio de su potestad tributaria, trae como consecuencia la relación jurídica tributaria, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos cuando ya se establece, ¿no? Tenemos entonces que el sujeto pasivo él tiene que cumplir con su obligación tributaria, ¿no? Y a su vez el Estado tiene el ejercicio de esta potestad tributaria, ¿no? Tiene el ejercicio bueno, de crear las leyes, de crear de crear la normatividad, crear las leyes, crear lo que son las contribuciones que se van a establecer, y de ahí entonces se viene a dar lo que es la relación jurídico-tributaria, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a esta obligación tributaria, vamos a tener lo que es el hecho imponible y el hecho generador. Nosotros vamos a tener que el hecho imponible es el conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma, cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria concreta, ¿no? Cuando este hecho imponible se realiza en un caso concreto, se convierte entonces en un hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Bueno, entonces acá, un ejemplo de un hecho imponible, compañeros, ¿cuál podrían ponernos? ¿Cuál podríamos mencionar? ¿Un ejemplo? Nico, un ejemplo de este hecho imponible. Tenemos, el hecho imponible es el conjunto de circunstancias hipotéticas previstas en la norma, ¿no? ¿Qué hecho imponible podríamos encontrar nosotros? ¿Cuál podría ser, compañeros? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que pueda ser? ¿No, compañeros? Elia, un ejemplo. Abraham, un ejemplo. No, profe, la verdad no. No. Bueno, tenemos que, a ver, regresamos. El hecho imponible es el conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma, ¿sí? Cuando ya estamos ante, pues si lo comparamos con derecho penal, decíamos que, bueno, en derecho, cuando hablábamos de derecho penal, decíamos que el Código Penal tiene tipos penales, ¿no? Ya está establecido. Si el tipo penal está en el código, ¿no? Una vez que tú realizas esa conducta que está establecida ya en el código, ya estás cometiendo el delito, ¿no? Acá entonces vendría, comparando lo que es derecho penal con derecho fiscal, podríamos decir entonces que, por ejemplo, Profe, manda usted. perdón que le interrumpa. El hecho imponible, así como lo trata de manifestar, se realiza en cuanto yo tengo un trabajo y en ese mismo momento ya tengo relaciones laborales y fiscales y tengo que contribuir a mi aporte de aportación social, o cuando yo compro algún producto ya estoy contribuyendo de alguna forma. Ajá. Sí, sí, exacto. Ya estás en el supuesto que está marcado en la ley, ¿no? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿no? Una vez que nosotros ya estamos en esa situación, pues ya se nos va a hacer efectiva esa normatividad, ¿no? También como decíamos, ¿no? Si nosotros vamos a expedir facturas, por el simple momento, por el simple hecho de empezar a expedir nuestras facturas, ya tenemos la obligación de realizar mensualmente
nuestra declaración, ¿no? Y posteriormente la declaración anual, ¿no? Ya está, el hecho imponible ya está establecido en la ley, ¿no? Una vez que tú ya estás en esa hipótesis, pues ya es tu obligación realizarlo, ¿no? Entonces, de ahí tenemos, entonces de ahí ya ubicándolo tenemos esta circunstancia. Dice, el hecho imponible es el conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la ley, ¿no? Ya está en la ley, ¿no? Si tú expides facturas, es tu obligación hacer tu declaración mensual y posteriormente la anual, ya está, ¿no? Dice, cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria concreta. Cuando el hecho imponible se realiza en un caso concreto, se convierte en un hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Una vez que tú ya estás en ese supuesto, bueno, ahora ya tienes esa obligación, ya nació, ¿no? Ya salió a la luz, ya tenemos esta obligación de realizar nuestra declaración mensual, ¿no? Mensual, nuestra declaración mensual, posteriormente la declaración anual, ¿no? Igual también, ¿no? Si nosotros estamos, pues, bajo el régimen de asalariados, pero igual si rebasamos el monto que está establecido en la normatividad, pues ya tendríamos entonces determinada cantidad, ¿no? Me parece, bueno, si ya ganamos 500,000 pesos al año, ya nosotros tenemos que realizar nuestra declaración anual, ¿no? Ya no nos los va a hacer nuestro patrón, ¿no? Ya la tenemos que realizar nosotros, ¿no? Entonces, de ahí esa sería entonces el hecho imponible, es la circunstancia hipotética que está prevista en la norma, ¿no? Una vez que ya se da esta circunstancia, ya se convierte en un hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Ya tenemos que hacerlo, ¿no? Otro ejemplo también, por ejemplo, cuando jugamos a la lotería, ¿no? Si ganamos un premio, bueno, un premio supongamos que ganamos el premio mayor, pues tenemos la obligación, una vez que vamos a ir a cobrar nuestro premio, pues ahí nos van a deducir el impuesto, ¿no? Ese impuesto que nosotros debemos de enterar y posteriormente también tenemos que hacerlo mención a la autoridad de que nosotros obtuvimos en ese ejercicio fiscal tal cantidad y que ya enteramos nuestro impuesto respectivo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo saber, ¿sí? Si nosotros no jugamos a la lotería o jugamos a la lotería y nunca ganamos nada, pues no nos hacemos acreedor a esa obligación, ¿no? Bueno, entonces de aquí ya queda un poquito más claro, ¿no? De aquí entonces nos vamos a ir a lo que es el hecho generador. Tenemos entonces que el hecho generador es la conducta que al adecuarse al supuesto genérico de la norma da lugar a la obligación tributaria en general. Cuando el hecho imponible se realiza en un caso concreto, se convierte en un hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Como el ejemplo que poníamos, ¿no? Está establecido los impuestos que tienes que cubrir tú por lo que hace si ganas algún premio, ¿no? Algún premio, bueno, sí, cuando se dé esa circunstancia, pues tenemos ya tenemos esa obligación, ¿no? De pagar dicho impuesto. Si no se da, bueno, aunque esté la ley, aunque esté el supuesto ya en la ley, si nosotros no estamos en esa figura, pues nunca vamos a tener esa obligación, ¿no? ¿Ok?